Arratsaldeon. Eskerrik asko, mila esker. De hacerla, de vivirla y de compartirla. En cualquier caso, está... Es un premio que, como saben, viene ahora seguidamente. Vamos a poder compartir. Arratsaldeon denoi eta nola ez nire agurrik beroenak Kepa Olivares Asleko presidenteari, Josetxo Hernández Asleko gerenteari eta gaur hemen zaudeten guztioi. Welcome to the Basque Country, Mr. Stack. Es para mí un gran honor dirigiros unas palabras en este acto tan entrañable, un año más, la entrega del Premio Internacional de Economía Social Txemi Cantera en su nada más y nada menos que 29ª edición. Un premio con prestigio internacional que reconoce la labor de empresas en las que prima la participación de los trabajadores y las trabajadoras, haciendo que las mismas sean mucho más provechosas para el conjunto de la sociedad. Es lo que definimos como empresas de economía social, que no olvidan el objetivo de su competitividad para que sea una certeza el fin social de las mismas. Txemi Cantera estaría orgulloso de la labor de cada una de las empresas premiadas y estaría más orgulloso, si cabe, al constatar que todos los esfuerzos de aquellos años se han convertido en una realidad, con empresas que siguen haciendo de la participación virtud y que navegan con rumbo firme en un mundo mucho más exigente. Las sociedades laborales son un ejemplo en Euskadi y el ser pioneros en España nos obliga a explicar bien lo que son en la Unión Europea. A finales de año tuvimos la oportunidad de mantener una reunión con representantes de la Comisión responsables de la economía social. Las preguntas que dirigieron a los miembros de ASLE sobre las SALES fueron indicativas de la necesidad de explicar la alternativa de las sociedades laborales en el conjunto de la Unión y lograr que las políticas públicas de la Comisión contemplen a nuestras empresas. Está bien que no olvidemos que las sociedades anónimas laborales fueron ejemplo de avances solidarios en momentos duros para los trabajadores y trabajadoras, como ha dicho Josetxo. Pero hoy tenemos que avanzar en que la economía social sea alternativa a lo que conocemos. Avanzar hacia una sociedad más comprometida, más solidaria, más social, que tenga como horizonte hacer frente a la desigualdad, y esto requiere contar de verdad con trabajadores y trabajadoras comprometidos con sus empresas. El compromiso con la empresa requiere participación, una participación real en la empresa, una participación societaria. Está bien que se den pasos hacia la participación en la gestión, a la participación en los consejos de administración, a la empresa transparente para con los trabajadores y trabajadoras, pero la verdadera participación, el verdadero compromiso reside en la participación como socio, como accionista de los trabajadores y trabajadoras. Enpresarekiko konpromisoak partaidetza eskatzen du. Enpresan benetan parte hartzea, sozietateko partaidetza. Durante la legislatura hemos trabajado codo a codo con ASLE y les quiero decir que lo hemos hecho con gran satisfacción. No es casual que hoy junto con Ale, Arizmendiarretaren Lagunak elkartea, sea ASLE quien esté elaborando las propuestas jurídicas para el desarrollo de la Ley de Sociedades Laborales y Empresas Participadas en el capítulo de estas últimas. Las empresas participadas son un objetivo, como saben, de este Gobierno. El Parlamento Vasco aprobó una proposición no de ley sobre el modelo inclusivo participativo de empresa. El Departamento está comprometido con el proyecto y contamos con ASLE, como les señalaba y como les indiqué ya el año pasado. Es mi intención reunirme cuanto antes con la ministra de Trabajo y en mi agenda estará la economía social. Estará el desarrollo de la ley a la que me he referido y estará como ejemplo vivo el papel de las sociedades laborales en Euskadi. No es casual que en el Acuerdo de Gobierno de España, y ahora tenemos Gobierno, haya referencias claras al impulso de la economía social
Y claro ejemplo de ello y de su compromiso es que hay un Ministerio de Economía Social y una Secretaria de Estado de Economía Social. Hoy me van a permitir una licencia antes de referirme al premiado. Sé que lo habrán pensado. No puedo ni quiero dirigirme a ustedes hoy sin hacer una mención expresa a Josécho Hernández, a Josécho. Sobran las palabras, diría alguien, faltan las palabras, digo yo, para reconocer su trabajo. Su inmenso compromiso y dedicación desde los tiempos de Irimo para con las sociedades laborales de nuestro país. Eskerrik asko, Josécho, por hacer realidad un sueño que tantas veces se ha tachado de imposible. Oso zorretan gaude zurekin. Euskadik asko zor dizu, eskerrik asko. Welcome, Mr. Stack. Lo decía en la salutación. Welcome and congratulations. Usted es el galardonado con el premio Chemicantera este año y sé que lo merece. Jack Stack and SRC Holdings merece el premio. Una empresa en la que todos sus operarios son dueños de esta. Un ejemplo de empresa participada al 100%. Estamos encantados de tenerle entre nosotros. Hoy aquí me gustaría que extienda mis felicitaciones a los trabajadores y trabajadoras de la empresa en Springfield. Para los ciudadanos del País Vasco es de gran interés conocer y saber que hay realidades de empresas en los Estados Unidos que tienen los mismos intereses sociales que las que aquí definimos como empresas de economía social. Creemos en ello y ustedes son un gran ejemplo para los que queremos seguir avanzando en y con empresas participadas. Señoras y señores, reitero mi agradecimiento por la invitación. Gabón eta eskerrik asko zuen arretagatik.